que alguien me explique por qué es lo que traduce en la Reina Valera 1960 del griego al español. Quebraron, rompieron el poema con la cual Juan inicia su evangelio. Vamos a verlo. Juan 1:1. Verbo, Dios. Dios, Dios. Debió de estar. Verbo, Dios. Verbo, Dios. En la tercera línea tenemos un problema, una alteración a propósito, en donde este verbo que está aquí debió de estar acá y esta palabra Dios, que está mal traducida, debió de estar acá. Vamos a ver esto. Trinitario, unicitario, unitario, testigo de Jehová. Quédate aquí porque te voy a mostrar algo que nunca se te ha sido revelado. ¿Por qué la Reina Valera rompe el poema con la cual inicia Juan su evangelio? A simple vista, al español, jamás lo podríamos notar. Pero cuando vemos esto con un enfoque, como lo veían los judíos del primer siglo, vamos a notar algo totalmente diferente. Recordemos que los judíos del primer siglo tenían una mente, ellos pensaban en hebreo, pero transmitían sus ideas escritas a través del griego. Así que vamos a ver algo bien interesante. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, donde está este poema desde el griego koiné. Y vamos a verlo. Aquí tengo la escritura en griego y aquí tengo la pronunciación. Voy a leerla. Dice la primera línea dice, en arjé, en hologos. Esta palabra que está aquí es la palabra logos. La B está en rojo, es logos. La segunda línea dice, kai hologos en proston theon. Aquí está logos de nuevo en proston theon. ¿Ok? La tercera línea dice, kai teos hologos. Esta que está aquí, y la cuarta, justeos en arjé prostonteo. Lo que quiero que vea aquí es que la primera línea termina con la palabra logos. La segunda línea con la palabra toteon, que es la palabra Dios. La tercera línea termina con la palabra logos y la cuarta línea termina con la palabra toteon, que significa Dios. Aquí vemos no solamente en rima, sino en métrica. Miren esto, qué tremendo el escritor aquí. Métrica. En la primera línea tiene 1, 2, 3, 4, 5 palabras en griego. Vamos a ver, si esto es con la tercera línea, la línea debe de tener 5 palabras también. 1, 2, 3, 4, 5. Está en perfecta métrica. Vamos a ver la línea 2 con la cuarta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La cuarta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecta métrica. ¿Ok? Vamos a ver ahora la combinación. Para poder apreciar la combinación, vamos a hacer intercaladamente el griego koiné con la versión Reina Valera 1960 y vamos a apreciarlo. Aquí en los extremos vamos a ver los colores intercalados en donde en efecto el primero, esta línea es del griego koiné. El primero está en rima y en métrica con el tercero y el segundo está en rima y en métrica con el cuarto. Sin embargo, este lado derecho que está acá, que es la Reina Valera 1960, la primera está en rojo, pero las tres que siguen están en verde. Se rompió la armonía, se rompió el poema, la poesía con la cual Juan, un autor judío, inicia su evangelio. La Reina Valera, sus traductores, no le importó esto y lo rompieron para una inducción doctrinal y la vamos a ver ahorita, dentro de un momento. Ok, vamos a verlo aquí. La primera está aquí con la tercera, la segunda con la cuarta. En la Reina Valera solamente el primero termina en verbo y todos los demás terminan en Dios. Bien, aquí quiero señalar algo interesante antes de continuar y es la palabra esta en arjé y logos, que es lo que vamos a seguir. Vamos a ver en la mente del autor Juan, el escritor de Juan, qué era el arjé y qué era el logos desde una mentalidad hebrea del primer siglo. El arjé dice es igual al principio. Cuando pensamos en la palabra el principio en español nos acordamos de la palabra berechit y es cierto, está en
en Génesis capítulo 1, versículo 1, en donde dice, Bereshit barat Elohim. Dice, en el principio creó Dios. Allí está la palabra en arjé, que significa el principio. Pero allí en el principio, ¿en dónde está el logos? El logos es lo que queremos definir en estos momentos, tratar de entender qué era el logos para que de una vez por todas podamos manejar esta palabra con fluidez y no cometer errores. Mire esto. En el primer siglo había un tratado que se llamaba el Tratado de los Padres. Era un tratado de ética y moral, un tratado de los judíos. He recurrido a esto porque necesito entrar en sus escritos para poder entender qué ellos entendían por logos, ¿sí? Ahora mire esto bien interesante. Se da una conversación en ese tratado, Pirkei Avot 5.1. Esto está en la traducción en el español, no está en el griego, ¿sí? Vamos a leerlo. Dice, con 10 dichos, la palabra dichos es ma'amarot. Y dicho en singular es ma'amar, la palabra, que también significa dichos, que también significa expresiones y también se traduce al griego como logos. Luego se latiniza y se traduce como verbo. ¿Ok? Entonces dice, con 10 dichos fue creado el mundo. ¿Y qué nos enseña esto? No podía haber sido creado con un solo dicho, Sí, pero fue creado con 10 dichos para dar mayor recompensa a los justos que sostienen el mundo, que fue creado con 10 dichos. Y para dar mayor castigo a los malvados que destruyen un mundo que fue creado con 10 dichos. Ellos están conversando, se están cuestionando, se están preguntando y dicen que el mundo fue creado con 10 dichos. Vamos a ver a qué se refieren ellos. Entonces, allí mismo en Rosh Hashanah 32a, dice que contesta la Mishnah y dice, con 10 dichos fue creado el mundo. La Gemara contesta y dice, 10 en forma de interrogación. ¿Por qué 10? Porque los dichos es una palabra que aparece en el capítulo 1 de Génesis, la vamos a ver aquí, pero que al contarla a ellos, que ellos dicen que eran 10 palabras con las que estaba hecho el mundo, aparecen solamente 9. Mira esto, dice 10. Si cuentas en Génesis, solo hay 9 veces que era la palabra y dijo Dios. Busque su Biblia y empieza a contar en Génesis cuántas veces aparece la expresión, el dicho, el logos y dijo Dios. ¿De dónde sacamos el décimo? Ellos se preguntan, si hay 9, ¿de dónde sacamos el número 10? Vamos a contar los dichos. Génesis 1.3 está el primero. Génesis 1.6. Génesis 1.9. Génesis 1.11. Génesis 1.14. Génesis 1.20. Génesis 1.24. Génesis 1.26 y Génesis 1.29. Habían 9 dichos, 9 mamar o 9 expresiones, ¿sí? O 9 expresiones. Entonces, el dicho que hacía falta, habían 9 dichos, pero faltaba un dicho. ¿Cuál era? Ellos dicen que el dicho que faltaba era, ellos responden que el dicho que faltaba, dice, respuesta, el versículo Bereshit, o la palabra Bereshit en el principio también es un dicho. Ellos dicen que la palabra Bereshit es un dicho. Bereshit, recuerda que significa en el principio. Era el dicho que faltaba. Y si usted sigue jugando con esa palabra, miren lo que dice. Bereshit era el dicho. En el principio era el dicho. En el principio era la palabra. En el principio era el verbo. En el principio era el logos. Ese era el cuestionamiento de ellos. Era la palabra que hacía falta. Bereshit en el principio. Entonces, Bereshit en el principio era la expresión que hacía falta. ¿Por qué decimos que expresión? Porque Bereshit en el principio se dice que era el poder creador, la mente del Eterno con la capacidad creadora con la cual se hizo todo. Pero cuando él dijo,
y él habló, ese era el dicho, ¿sí? Pero en la misma palabra Bereshit, los sabios consideraron que había un dicho también, y ellos dicen que era el dicho que hacía falta. Entonces, ellos dicen Bereshit Hayá Mahamar, o sea, Bereshit era la Mahamar. Mahamar es dicho en hebreo. En griego dice en arge en hologos, que dice en el principio era el logos que hacía falta, la Mahamar que hacía falta, la expresión que hacía falta, el dicho que hacía falta, el verbo que hacía falta, ¿sí? Entonces, en español eso se traduce como en el principio era el logos. Qué tremendo. En el principio era el logos, es la frase con la cual Juan inicia su evangelio. Mira esto. Reina Valera 1960, que es la que estamos agarrando y nos estamos cuestionando por qué quebró el poema. Entonces dice, en la línea número 1, dice, en el principio era el verbo, era el dicho, era la expresión, era el logos, ¿cierto? Entonces, la línea número 2 dice, y el verbo era con Dios. La línea número 3, que la estamos cuestionando también, y el verbo era Dios. Y la cuarta línea dice, este era en el principio con Dios. Aquí está rojo, azul, azul y azul. A simple vista, jamás leyéndolo desde el español, vamos a notar que es un poema. Seguimos. Ahora vamos a verlo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ya sabemos que la Reina Valera en la traducción al español se rompe con intención doctrinal. ¿Y por qué digo con intención doctrinal? Porque ellos lo traducen como y el verbo era Dios y el logo era Dios. Cuando nosotros sabemos, viéndolo desde la mentalidad de los judíos del primer siglo, que el logo era la expresión, era un dicho que salió de la mente del Eterno, creadora, ¿sí? Entonces, vamos a ver algo acá. Mire esto. Esta palabra que está aquí, que es teón, significa, junto con este artículo, significa Dios. Teón, significa Dios, correcto. Aquí está también Dios. Aquí hay otra palabra que nace, tiene su raíz también aquí de lo divino. Esta raíz que usted aprecia aquí, está acá. Estas dos palabras están relacionadas por su raíz con algo divino. Pero esta palabra, cuando tiene un artículo por delante, esta palabra tiene que ser entendida como Dios. Ahora, cuando vemos esta palabra no tiene ningún artículo. Ahora le voy a mostrar los artículos masculinos para que usted vea que no aparecen aquí. Esta es la palabra kai, que en griego significa i. Como esto no tiene artículo por delante, no, según las reglas del griego koiné, no se puede entender, no puede definirse como Dios, sino como divino o de naturaleza divina. Entonces aquí debe decir y de naturaleza divina. Y divino era el dicho, el logo, la expresión, la palabra, el verbo. Y de naturaleza divina era el verbo. Pero ellos lo traducen y el verbo era Dios. Y invierten el logo, lo ponen acá, y esta palabra que no se puede definir como Dios o traducir como Dios, la traducen como Dios y la ponen acá y provocan una inducción en la lectura a hacernos creer que el verbo era Dios. ¿Lo pueden notar? Y en la última línea dice, este era en el principio con Dios. Ahora, vamos a ver los artículos solamente masculino singular. Aquí están jo, tu, to y tof. Este que está aquí es el que aparece en Juan 1.1. Véalo aquí. Aquí está tof. ¿Lo ve? Tof. Vamos acá. Este que está aquí aparece en la segunda línea y aparece en la última línea, tof. Por eso esto se tiene que leer y entender como Dios, ¿ok?
Pero este, como carece, no tiene artículo, no se puede leer como Dios, sino como de naturaleza divina o divino. Bien, seguimos. Entonces, ahora vamos a ver el uso del artículo cuando está por delante de la palabra teos, como aquí. Significa el Dios. Dice, en el Nuevo Testamento, sobre todo en textos no poéticos, apunta al Dios único de Israel, el eterno. Ahora, cuando esta palabra teos no tiene ningún artículo, está sin artículo, dice que es predicativo o está en cualitativas estructuras, describir naturalezas o atributos, sin identidad personal. Ejemplo, clave en Juan 1.1 dice, y el logo era hacia Toteón, que significa Dios, y el logo era hacia Dios, Dice, y aquí vemos ahora la palabra teos, que no tiene artículo por delante, así que es de naturaleza divina. Dice, y de naturaleza divina, y divino era el logos. Y de naturaleza divina era el logos. De naturaleza divina era el logos. Ahora, vamos a ver otro ejemplo aquí. Teos con artículo dice, el Dios, identificación personal, función, designa a una persona específica, en este caso el Eterno, el único Dios de Israel. Connotación es definido, no genérico. En el Nuevo Testamento, cuando aparece con artículo, ojo, con artículo, normalmente está hablando del Dios creador y no de una cualidad. Vamos a ver el ejemplo, Juan 1.1, dice, y el logos era hacia Toteón, Dios, y el logo era hacia Dios. Dice, y la palabra era hacia Dios. Aquí vemos la palabra Toteón que tiene el artículo por delante, así que esta palabra aquí significa Dios. Se refiere a el Eterno de forma personal y definida. Bien, ahora vamos a verlo sin artículo. Dice, la palabra teos sin artículo dice que es divino o deidad, cualidad o naturaleza. Función, señala una cualidad, esencia o naturaleza, no una persona individualizada. Connotación puede traducirse como, ojo, de naturaleza divina o un Dios, dependiendo del contexto. Pero en el Nuevo Testamento, en textos como Juan 1.1 específicamente, es de uso cualitativo. Vamos a verlo. Juan 1.1 dice, y aquí tenemos la palabra teos sin artículo. Pienso de una vez, no tiene artículo, es de naturaleza divina. Y de naturaleza divina era el logos, dicho, palabra, expresión. Y de naturaleza divina era el logos. Y la palabra era divina, que era lo que está definiéndose aquí. Tenía la naturaleza de Dios. Aquí, esta palabra teos no tiene artículo, está en posición preverbal y sin artículo, lo que indica que no se trata de el Dios, no se trata de Dios, sino de una descripción cualitativa. Bien, ahora, vamos a ver, si la Reina Valera fuera fiel a las copias de los originales más antiguos en griego, se debió de traducir de la siguiente manera. Dice, en el principio era la expresión, era el dicho. Recuerde que esta palabra que está aquí era lo que cuestionaban los sabios en Pirkei Avot 5.1. Dice, y la expresión, lo que salía de la mente de Dios era hacia Dios, porque salía y regresaba. Era el Dios creador. Entonces, como Él era divino, era el Dios todopoderoso, el eterno, lo que salía de Él era divino. Dice, y de naturaleza divina era la expresión. Su expresión era de naturaleza divina. Y esta estaba en el principio con Dios, su expresión. Qué tremendo, porque ahora lo podemos entender mejor. Ahora, si nosotros hoy nos atrevemos a salirnos del dogma de algunas enseñanzas que tratamos de sostener con argumentos, con hermenéutica humana, y vemos que por más que hagamos maromas, no podemos llegar al entendimiento de quién realmente era el Mesías. Te invito a que escudriñes este pasaje, y esto es apenas el principio, porque la palabra Bereshit no era como los otros dichos que decía y dijo Dios. Dentro de la palabra Bereshit hay algo encriptado
que no te lo voy a mostrar ahora. Te lo voy a dejar para el próximo video. Una palabra increíble. Bereshit tenía algo dentro de él que no había de ser manifiesto sino en su tiempo. Así que te dejo con este análisis de Juan 1:1. Bendición, shalom, paz a tu casa.